poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a hablar hoy de los sentimientos de la fe. Diga conmigo, los sentimientos de la fe. ¿Sientes que te aplastan a veces situaciones emocionales? ¿Alguna vez has pasado por una situación emocional que te aplasta? ¿O a lo mejor te tiene oprimido? La duda ha llegado a tu vida. El temor de pronto se convierte como una tormenta alrededor de ti. Y empiezan las aguas a moverse y te empiezas a intimidar. Empiezas a desarrollar ansiedad por todo eso que estás sintiendo. ¿Alguna vez te ha pasado? A veces hay demandas de otras personas en tu vida que empiezan a causarte estrés. Las personas empiezan a pedirte cosas, tu jefe, tu compañero, tu pareja. Tienes tantas demandas en tu vida que te exigen responder a lo urgente de las necesidades de todo el mundo y tú sientes que eso te aplasta. ¿Te identificas con eso? Descubre hoy, a través de esta palabra, cómo esa fe en Dios va ligada con tus emociones. Cómo se entrelaza la fe y las emociones. Hoy yo espero que puedas aprender cómo puedes tomar control de tus emociones cuando las estés experimentando y que puedas navegar a través de los desafíos de la vida, pero con confianza inquebrantable en Dios. ¿Cuántos quieren eso? Así que la palabra del Señor nos va a ayudar en ese sentido. Hoy vamos a explorar 3 cosas importantes. Vamos a explorar cuál es la conexión profunda que existe entre la fe y las emociones, porque hay una conexión que vemos en la Biblia. Y cómo se nutren y cómo se desafían mutuamente la fe y las emociones. También vamos a ver el poder transformador de la fe para calmar esas tormentas internas. Y también las tormentas a nuestro alrededor. Y también vamos a ver algunas estrategias bíblicas para dominar las emociones y fortalecer tu fe en esos momentos de dificultad. Así que toma notas y espero que esta palabra sea de bendición para ti. Muy bien, así que prepárate para descubrir cómo la fe puede ser el ancla en tu vida en medio de cualquier tempestad, para que puedas alcanzar no solamente la paz interior, sino también victoria sobre todo obstáculo. El primer punto de este mensaje es el siguiente: aunque la fe no se basa en emociones, existen emociones que regularmente acompañan la fe. Y otras emociones que no son compatibles con la fe. Los sentimientos afectan la fe. Y la fe afecta los sentimientos. Cuando hay fe, se experimentan sentimientos de paz, calma, alivio, descanso, satisfacción, gozo, un gozo expectante, pasión, entusiasmo y otros similares que apoyan esa fe. Ante la ausencia de fe, cuando estamos experimentando incredulidad, se manifiesta el miedo, el pánico, el desánimo y otros sentimientos que subestiman el poder de Dios, que subestiman las promesas de Dios. Es importante que aprendamos a identificar los sentimientos. Todos pasamos por eso. Todos, en momentos difíciles, de pronto empieza a desarrollarse ansiedad, estrés. ¿Qué vamos a hacer? Miedo, intimidación. Esos son señales de que nuestra fe está siendo atacada. No es que no existe la fe. La fe está ahí batallando contra la incredulidad. En una ocasión hubo una persona que sabía que Jesús iba a hacer un milagro y le dijo: yo creo, ayuda a mi incredulidad.
Y yo creo que todos podemos identificarnos con eso. Hay un área de nuestra vida que cree y otra área que duda. Una área que dice, yo puedo en Cristo, y otra área que dice, ay, no sé si lo voy a lograr. Vivimos en esa lucha interior del espíritu y el alma. Pero tenemos que reconocer esos sentimientos y trabajarlos, manejarlos en la presencia del Señor. Vamos a leer una historia en breve en Marcos capítulo 4, 35 al 40. Donde ilustra una experiencia muy interesante de Jesús y sus discípulos. Vaya y búsquela conmigo. Marcos, capítulo 4. Verso 35 al 40. Jesús calma la tormenta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Wow. Se desató la tempestad. Jesús dormía profundamente. Los discípulos gritaban. ¿Tenían razones para gritar o no? Estaban viendo una tempestad. Estas barcas no eran muy grandes. Era muy fácil que pudiesen hundirse, sucumbir, naufragar. Aparte del movimiento que pudiese haber a través del viento y todo. Y Jesús dormía tranquilamente. Y los discípulos se molestan. Y le dicen, ¿por qué duermes tan tranquilamente? Estamos muriendo. Hay tanto que aprender de esta porción de la Biblia. Primeramente, versículo 35. Vaya conmigo allí. Jesús dice, crucemos al otro lado. Y aquí hay algo muy importante y es la promesa de Dios. El plan de Dios. Si Dios te dice, crucemos al otro lado, tu único deber es acompañarlo. Si Dios pone en ti, trazó en tu vida un plan, una decisión, un propósito, tu deber es obedecer. Se manifiesten las tormentas o no, si Jesús dijo crucemos al otro lado, tú puedes estar tan tranquilo y seguro que vas a pasar al otro lado. Eso no significa que no va a ser difícil. Eso no significa que no va a haber dificultades. Significa que vas a cruzar con Jesús. Los discípulos escucharon que Jesús dijo crucemos al otro lado, pero no le creyeron que iban a poder cruzar cuando vino la tempestad. Y así nos pasa siempre a nosotros. Empezamos algo y viene la dificultad, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Enganchamos los guantes y decimos, no se puede. Se nos olvida la promesa. Los sentimientos de estrés, de ansiedad, nos empiezan. No es tanto la tormenta exterior la que importa, sino la tormenta interior. El problema de los discípulos no era la tormenta exterior, era la tormenta de sus pensamientos de miedo. ¿Era eso? Siempre pasa.
Son las circunstancias el problema, es cómo las interpretamos el problema. Si alguien viene y habla mal de ti, tú dices, la persona habló mal de mí, me ofendió, me hizo, me dañó, me empujó, me. Lo tomamos todo personal, lo interpretamos todo como... Pero si Jesús dijo pasa al otro lado y hubo un problema en tu vida, tú dices, Dios me dijo que pasara a tu lado, así que esta tormenta es parte del propósito de Dios. ¿Va a pasar en tu trabajo? ¿Va a pasar en la familia? ¿Va a pasar en todas circunstancias? ¿En la iglesia? ¿Cuántas tormentas no hemos pasado en el legado de amor desde que comenzamos el legado de amor? Tito sabe porque lleva aquí 6 años conmigo y con ustedes. Tormentas. Pero si Jesús dijo, pasemos al otro lado. Si la visión dice que vamos a lidiar con ejemplos, generaciones de discípulos, que la visión no vino del pastor, vino del Señor, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Si el Señor te llamó a ti a hacer algo específico, tú tienes un propósito, tú tienes una identidad en Cristo, tú lo vas a hacer. La circunstancia actual no puede detener el propósito de Dios para tu vida. No lo puede detener. Y esa fe que Dios te ha dado la tienes que activar. Actívala como Jesús. Tanto la activó Jesús, tan lleno de fe estaba nuestro Señor, que Él dormía tranquilamente en medio de una tormenta. Y eso, muchos dirán, pero es que eres Dios, Él podía dormir. Pero es que se nos olvida tanto que Jesús no vivió en la tierra con todos sus privilegios divinos. Él vivió como un ser humano sujeto al Espíritu Santo, dándonos un ejemplo de cómo tú y yo podemos vivir. Él no nos va a decir, síganme, si es imposible seguirlo. Jesús te llamó a ser su discípulo porque es posible seguirlo si nos rendimos al Espíritu Santo. Cada vez que no lo logramos es porque no nos hemos rendido al Espíritu Santo en esa área de nuestra vida. Pero cuando nos rendimos es posible dormir en medio de la tormenta. Es posible confiar en la promesa del Señor. Crucemos al otro lado, dijo Jesús. Y dijo crucemos. Él no dijo voy a cruzar. Él dijo vamos a cruzar. Y si el Señor te invitó a cruzar, aunque se levante la tormenta, cruzarás. Tremendo. Versículo 37. Se llenó de agua la barca. 38. Jesús estaba dormido. La cabeza sobre una almohadita. Los discípulos lo despertaron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos. Mientras los discípulos estaban supuestamente ahogando, la prioridad de Jesús era descansar. No era que Jesús era indiferente a la necesidad. Es que no nos podemos dejar llevar por las demandas de la gente todo el tiempo. Escucha esto. Segundo punto de este mensaje. El sentido de urgencia de las personas no siempre corresponde con las prioridades del reino de Dios. El sentido de urgencia de las personas no siempre corresponde con las demandas del reino de Dios. Los discípulos decían, ¿no te importa? ¿No está en tu lista de prioridad que nos estamos ahogando ahora mismo? Jesús dormía. No se trata de hacernos insensibles a la necesidad de las personas alrededor nuestro. No es eso. Se trata de tener claro qué es la prioridad de Dios. ¿Y cómo tú lo puedes saber? Tan sencillo como que escucha tus emociones. Cuando tú estás en ansiedad, en estrés, en miedo, y actúas bajo eso, no estás viviendo la prioridad del reino de Dios. Lo que hacemos reaccionando al miedo, a la ansiedad, al estrés, a la intimidación, a la manipulación y esos sentimientos negativos de la gente alrededor nuestro o nuestros propios sentimientos negativos, cuando estamos funcionando en esas direcciones, el reino de Dios no se está moviendo. Pero si estamos trabajando en paz, en fe, en confianza,
en el gozo del Señor, confiando en las promesas de Dios, entonces sí, nos estamos moviendo en la dirección correcta. Es necesario escuchar, pero nos enseñaron desde hace años, yo no sé quién, de que ignoremos las emociones, ignoremos los sentimientos. Hermano, los sentimientos Dios los puso ahí como un termostato de una realidad interior. Y tenemos que orar por los sentimientos negativos y llevarlos a la presencia de Dios. Pero también tenemos que dejar los sentimientos positivos que estamos teniendo en nuestra relación con Dios. También pueden ser confirmación de la fe que estamos viviendo. Jesús dormía pacíficamente porque estaba su corazón lleno de paz, aunque la tormenta estaba afuera. Jesús tuvo misericordia de sus discípulos, se levantó y le dijo, cuando se despertó, no se sabe cuánto tiempo tardó en despertarse, no lo dice el versículo. Cuando se despertó, se paró y dijo al viento, silencio, cálmense. Y todo hubo una gran calma. Pero se detuvo el viento, se detuvo la mar, pero no se detuvo la tormenta en el corazón de los discípulos. Porque el único que puede detener la tormenta dentro de ti mismo, eres tú mismo, confesando la palabra de Dios. Jesús te da la promesa, Jesús te da la palabra, pero tú tienes que creerla y confesarla. Hubo milagros que Jesús no hizo por la incredulidad. La incredulidad, la duda, de alguna manera, no es que impiden a Dios actuar, es que Dios no se va a mover en ese ambiente. Silencio y cálmense. De repente el viento se detuvo y una gran calma. Y luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? En pocas ocasiones Jesús reaccionó a las urgencias humanas y nunca entró en pánico. Tú no ves a Jesús nunca diciendo, oh, ¿qué pasó aquí? Algo salió mal en el plan. Jesús nunca dijo algo así, ¿no? Nosotros lo hacemos. ¿Cómo Jesús podía vivir de esa manera? Tenemos que descifrar ese misterio. Pero no es tan difícil, hermano. ¿Cómo vivía nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo vivimos nosotros? Se pasaba orando, en la montaña en oración, ayunando y escuchando la voz de su Padre Celestial. ¿Y nosotros cómo vivimos? No me diga, no vamos a llorar aquí ahora mismo. Sería triste decir. La mayoría de las veces, humanos promedio, mamá, escuchamos a Dios el domingo. El resto de la semana la Biblia coge polvo. Ni la tenemos. Es más, algunos cristianos ya no tienen Biblia física. Y después queremos vencer en medio de las tormentas de la vida. No funciona así. Si te llenas de palabra, te llenas de fe. Si te llenas de oración, te llenas de fe. Si te llenas del Espíritu, te llenas de fe y puedes dormir en las tormentas. De lo contrario, vas a actuar como el discípulo común. Y Dios te sigue amando. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una decisión. Yo tengo que entregarle mi vida a Cristo y caminar con Cristo de verdad. No solamente de un día a la semana, es llevar a Cristo en todas circunstancias de mi vida, hablar con Él, escucharlo a Él, porque sus palabras son palabras de vida eterna que nos transforman. No debemos tomar decisiones impulsadas por las crisis. Jesús nunca tomó decisiones importantes impulsadas por crisis, o por miedo, o por pánico, o por estrés. Tampoco debemos permitir que nos aplaste la tiranía del urgente.
Si nosotros seguimos aplastados por lo urgente, las demandas de la gente, las demandas de todo el mundo alrededor nuestro, nunca vamos a tener tiempo para orar, nunca vamos a tener tiempo para congregarnos, nunca vamos a tener tiempo para nada. Nosotros tenemos que tomar control y tomar las prioridades claras, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El cristiano necesita morir de esa manera, el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás será añadido. Y hasta que no damos ese paso, vamos a vivir en la tiranía de lo urgente, de las demandas de todo el mundo alrededor nuestro, menos el reino de Dios. Y así no se vive la vida cristiana. Algo tiene que cambiar. ¿Por qué Jesús tomaba la siesta en medio de la tormenta? Por la calma interior que había en su corazón. Su calma interior era más grande que la tempestad exterior. Tenía plena confianza en el cuidado de su Padre Celestial. ¿Qué está teniendo más impacto en tus sentimientos hoy día? ¿La perspectiva de lo que estás viendo con tus ojos terrenales? ¿O tiene más impacto la palabra de Dios? Las promesas de Dios. ¿Qué perspectiva tiene más impacto en tus emociones? Punto número 3. Toma control de tus emociones. Porque si Dios tiene la intención de que pases al otro lado, la tormenta terrenal no te puede detener. No puede detenerte. La manera en que manejamos nuestras preocupaciones es un reflejo de lo que creemos acerca de Dios y su palabra. Le voy a dar un ejemplo. A veces uno siente algo en el cuerpo y dice, uy, creo que me voy a morir. ¿Alguien ha pensado algo así? Reprenda al diablo. Si usted cada vez que siente algo, sienta que se va a morir, el diablo está ganando una ventaja. Bienvenido a los 40, los 50, los 60. No sé la edad que usted tenga. Creo que no se pone mejor, puede ser que sí, puede ser que no. A algunos le va a doler más, a algunos no. Depende del ejercicio y la dieta y todos los elementos, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente. Cuando viene preocupación a su mente, ¿cómo usted la maneja? ¿Entra en crisis o se pone a orar? La Biblia dice que lleven todas tus preocupaciones en oración. Oren por todo y no se preocupen por nada. ¿Es lo que dice el Evangelio o no? ¿Lo practicamos? No. Lo primero que hacemos es empezar a hablarle a la pareja de todas las preocupaciones. La Biblia no te dice que vayas con tu pareja primero a hablar de las preocupaciones. Ve a la presencia de Dios. Porque cuando las hablas con tu pareja, ¿sabes lo que pasa? Que la cargas a ella o a él con más preocupaciones y van a empezar a pelear. Garantizado. Como que estoy casado. Hermano, váyase a orar primero con sus preocupaciones. Y cuando usted las deje en la presencia de Dios, que usted sienta la paz del Espíritu Santo, entonces habla con su pareja. Porque usted va a venir a hablar con soluciones y no con problemas. Usted va a venir con ideas del reino de los cielos y no con más problemas. Cristiano, casado, tú tienes la provisión del Espíritu Santo para todos los problemas de tu vida. Úsala. La oración es la llave. Y nuestro Padre Celestial dice la palabra, entrad confiadamente al trono de la gracia. Podemos orar por todo. Pastor, pero por eso también. Sí, por eso también. No sé qué es el eso para ti, pero también ora por eso. Ora por eso. Sí, porque Dios se preocupa por todo. Dios se ocupa de todo si tú le entregas a Él tus preocupaciones. Muy bien. Toma control de tus emociones. La manera en que manejamos nuestras preocupaciones es un reflejo de lo que creemos de Dios y su palabra. Si logramos calmar nuestras emociones a través de la fe, significa que estamos madurando en Cristo. Si no logramos cambiarlas, es que todavía estamos en una etapa de bebé o de niño espiritual. ¿Qué podemos hacer? Estos son los tips prácticos, apúntalos, los tips prácticos. Sigue el ejemplo de Cristo. Levántate y manda a callar los pensamientos negativos en el nombre de Jesús. Jesús dijo, cállense y enmudezcan.
Cuando tu mente está siendo oprimida por pensamiento, vete a tu rincón o ciérrate en tu carro y abre tu boca. No, pastor, yo lo hago en silencio en mi mente. No. Abre tu boca, porque a veces ni tus propios pensamientos los puedes escuchar. Cuando el diablo está oprimiendo a una persona en su mente, a veces la persona no tiene la oportunidad de poder poner su mente en orden. Yo le digo una cosa, abra su boca y diga, pensamiento negativo, calla y enmudece. Porque Dios te da autoridad en Cristo. Tu ser espiritual tiene autoridad sobre toda mentira del maligno. Usa la autoridad que Cristo te dio. Número 2, haz oración. Y ora por esas preocupaciones. Pídele al Señor la paz en medio del problema. Pídele a Dios la solución, las ideas, lo que sea. Habla con Dios de la situación. Número 3, medita y reflexiona en las promesas de Dios. Abre tu Biblia. Lee las promesas de Dios. Léelas en voz alta. Pastor, yo las leo en silencio. No, léalas en voz alta. Léalas en voz alta. Te voy a decir por qué. Porque a veces tú estás leyendo la Biblia en tu mente y di que no. Ahí mismo, a mitad del versículo, uy, yo creo que dejé las habichuelas prendidas. O las habas, o no sé, las caraotas. Algo el horno lo dejé prendido. Qué fácil nos distraemos. O llega el celular, ¡pling!, la notificación. Lee en voz alta la palabra para que tu propio corazón escuche la voz de Dios. Y dile, alma mía, alaba a Jehová. El salmista se hablaba a sí mismo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Guarda silencio en la presencia de Dios. Después que te desahogaste y hablaste, no te vayas en ese momento rápido, eso lo hacemos todos los cristianos. Hablamos con Dios, nos desahogamos y dejamos a Dios en leído. Porque le mandamos el mensaje, pero después nos fuimos, no leímos la respuesta. Escucha a Dios. Haz silencio un rato. Practica el silencio. Cuando practicas el silencio en la presencia de Dios, su Espíritu Santo aquieta tu alma. La semana pasada estábamos hablando acerca de la importancia de practicar el silencio para que el alma se aquiete. La tormenta, tienes que esperar que las aguas se calmen. Muy bien. Van a ser las 3 de la tarde y tengo medio mensaje todavía. ¿Qué voy a hacer? El que tiene hambre dijo eso, ¿no? Muy bien, muy bien. No, voy a concluir rapidito. Cuando hay fe verdadera, llevamos nuestra alma desesperada a la presencia de Dios, en oración, hasta que se calme y desarrolle la confianza plena en el plan de Dios. Hay muchos salmos que usted puede leer que comienzan en crisis y terminan en paz. Le voy a regalar uno, anótelo ahí, Salmo 13. Practíquelo esta semana, léalo. Salmo 13. No lo voy a leer para cuestión de tiempo, pero el Salmo 13 es un ejemplo de el salmista que está en crisis y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y después dice, glorifico tu nombre porque tú cumples tus promesas. Entonces, cuando usted está en crisis, usa el Salmo 13, hermano. Muy bien. La mayoría deja que la desesperación los aleje de Dios, pero los cristianos dejamos que la desesperación nos lleve a la presencia de Dios. Esos sentimientos los llevamos a la presencia de Dios. De este mensaje, ¿con qué te identificas? ¿Con los discípulos? ¿En pánico? ¿Porque no conocen el plan de Dios? Cualquiera que sean tus sentimientos hoy, pueden ser transformados en la presencia de Dios. No permita que las olas de las emociones te arrastren. Toma el timón de tu fe, navega hacia la victoria, con la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Recuerda lo siguiente, la fe no niega las emociones, las transforma. La fe no niega las emociones, las transforma. Confía en el poder calmante de la presencia de Dios.
Alimenta tu fe con oración, meditación y reflexión en la palabra. Y no temas enfrentar las tormentas, enfréntalas con la fe inquebrantable de Cristo. Que tu fe en Cristo y sus promesas sean el faro que ilumine tu camino, incluso en la más oscura de las noches. Recuerda que la fe es el ancla que te sostiene en medio de cualquier tormenta. Usa el ancla de la fe. Dile a la tormenta, calla y enmudece. Si en esta tarde Dios ha hablado a tu corazón, quiero que respondas al llamado. Y hay 4 llamados de este mensaje. 4 llamados, escucha bien. El primer llamado es, si Dios ha hablado a tu corazón sobre el asunto de las emociones y has visto que necesitas crecer y madurar, yo te invito a que tomes la decisión de venir o seguir viniendo los jueves a las 7:15 para los jueves de recarga, para que escuches la enseñanza sobre la emocionalidad espiritualmente sana. Va a bendecir tu vida. Los jueves aquí a las 7:15. El segundo llamado, la segunda acción quiero que tomes es la siguiente. Este mensaje, si ha sido de bendición para ti, pero conoces a alguien que este mensaje puede ser de bendición, ve a YouTube y comparte este mensaje con alguien que lo puede necesitar. Alguien a lo mejor que tú conoces, sus emociones están siendo sacudidas y necesita aprender cómo manejar sus emociones en la presencia de Dios. El tercer llamado es el siguiente. Si has vivido una tormenta en tu vida y sabes que solamente Cristo puede calmar la tormenta de tu vida, y sabes que la tormenta de tu vida no parará, porque si no le entregas el corazón a Jesús, no parará nunca. Hoy es el día que a lo mejor tú puedes entregarle tu corazón a Jesús para que Él sea el que calme tu tormenta. La tormenta de la eternidad no parará para aquellos que no tienen a Cristo. El único que puede calmar las tormentas es Jesús. Es el único. Y estar alejado de Dios es la peor tormenta que un ser humano puede vivir. Pero para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para salvarte. Si tú quieres el regalo de la salvación hoy por primera vez, lo único que te pido es que levantes tus manos ahí donde tú estás, reconociendo que tú quieres darle tu corazón a Jesús en medio de este lugar. Si esta es tu decisión, levanta tu manita ahí donde tú estás y queremos orar por ti. Finalmente, el último llamado es el siguiente. Yo te invito a pasar a este altar que se abra todos los domingos para orar por ti. Y no importa cuántas veces tengamos que orar por ti, lo vamos a seguir haciendo. Si necesitas en medio de tu dificultad apoyo de tus hermanos en la fe, porque has reconocido que tu fe necesita apoyo, pasa al frente. Quiero orar por ti. Queremos orar por ti, por tu familia, por cualquiera que sea la necesidad, porque la oración es la única clave para que tu fe permanezca firme. Así que vamos a adorar. Le pido a la banda subir. Y mientras tanto, el altar está abierto para la oración. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias porque eres tú el único que puede sanar, el único que puede libertar, el único que puede restaurar nuestras vidas. Gracias, Jesús. Toma control de nuestras emociones. Toma control de nuestros sentimientos. Toma control de nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que actives tus dones. Yo sé que tus dones están aquí, pero te pido que se muevan, porque tu iglesia necesita el mover de tu Espíritu, Señor. Necesitamos el mover de tu Espíritu, Señor. Solo tú puedes calmar la tormenta del corazón en medio de las circunstancias más difíciles. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor.